Bueno, pues continuamos con el segundo punto, que en este caso sería el del crash del 29. Bueno, pues a ver, ya os lo comenté al principio del tema que el crash del 29 siempre se ha relacionado con la crisis bursátil, que prácticamente la bolsa cayó y eso provocó la ruina de Estados Unidos y de los demás países europeos. Pero vamos a ver que hay no solo una crisis bursátil, sino una crisis a mayor escala. Entonces empezamos por las causas que van a generar esta crisis del 29. Porque una crisis del 29, no un crack solo. La crisis del 29 tiene en un primer lugar como causa la crisis agrícola. En un primer momento tenemos que recordar que Estados Unidos interviene al final de la guerra, de la Gran Guerra. Los campesinos van a encontrarse con un descenso de los precios en sus productos, sobre todo ya en esa época de finales de la guerra, en 1917-1918. Y los stocks de esa producción las van a ir almacenando, es decir, se produce más producto agrícola del que después se va a comprar. Como consecuencia de ello, los campesinos van a tener una merma en sus ingresos, van a ganar poquísimo dinero en los años inmediatamente anteriores a esta crisis del 29. Es más, para poder seguir produciendo o para intentar sobrevivir, van a tener que hacer frente a un fuerte endeudamiento con los bancos. Luego tenemos otra causa que va a ser la de la industria. La industria textil, que era la tradicional junto a la siderúrgica, pierden prácticamente toda su importancia. Prácticamente no van a encontrar demanda para la oferta tan grande que ellos tienen. Acostumbrados a ser el gran sector industrial o los grandes sectores industriales, pues resulta que ahora que estamos en los años 20 en Estados Unidos con una segunda revolución industrial, resulta que se ven en este momento sin apenas demanda. Y por el contrario, la otra gran industria que se había desarrollado, que era la de los automóviles, llega a un momento dado en el una sobreproducción, es decir, producen muchísimos más vehículos de los que van a poder después vender. Y por último, tenemos que va a haber un gran desequilibrio en el comercio internacional. ¿Por qué? Porque quien sostiene realmente el comercio en el mundo es Estados Unidos. Recordad que después de la Primera Guerra Mundial se hace una serie de préstamos a Alemania para que Alemania haga frente a esas reparaciones de guerra que se le había impuesto en el Tratado de Versalles, a Francia e Inglaterra, y Francia e Inglaterra con ese dinero que le paga Alemania, pagan la parte de su deuda que tienen con Estados Unidos. ¿Vale? Hasta aquí sería este primer punto. Lo que ha llevado a la forma esta crisis del 29 realmente fue el crash bursátil. ¿En qué consiste este crash? Bueno, pues básicamente en algo muy parecido a lo que hemos visto en la crisis de 2008 en España, con la burbuja inmobiliaria. En este caso, en Estados Unidos, lo que ocurrió fue una burbuja especulativa bursátil. ¿Qué consiste? Bueno, pues más o menos he dejado aquí este esquema para que a ver si lo entendéis bien. Tenemos aquí durante meses e incluso años. Vamos a imaginar el valor de una acción de la empresa a la que sea. El día vale $1, el segundo día sube a $2 su precio. El tercer día, venga para arriba, su precio sube a $3, el cuarto día sube a 4, el día 5 sube a 5. Eso sería la especulación. Van subiendo de precio el valor de las acciones sin estar relacionadas con los activos de la empresa. Y luego aquí tendríamos una persona que, por ejemplo, compra 1000 acciones, ¿vale? Pues ¿qué valor tendrían el primer día? Compran 1000 acciones a $1, pues tienen $1000 en acciones de una empresa. Al día siguiente se han convertido en 2000, al tercer día en 3000, al cuarto día en 4000, al quinto día en 5000. Es decir, esta persona que el primer día compra 1000 acciones a $1, se da cuenta que cuando pasan 5 días puede venderlas en 5000, 5 veces su precio. Es decir, las vende y le está ganando en 5 días $4000 a esas acciones que compró en menos de una semana. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto no solo lo ve una persona, sino que lo ven miles de norteamericanos. Ven que las acciones todos los días están subiendo su valor. Suben su valor. Así que muchos de ellos, en vez de dedicarse a me voy a comprar un piso, voy a ahorrar o lo que fuera, lo que dicen es, la oportunidad, el gran sueño americano que tanto se hablaba, es invertir en bolsa. Yo lo que hago es comprar acciones
Y como esto es una eterna subida, escalada en los precios, pues dentro de un mes, dentro de 2 meses o dentro de 10 días las vendo por un valor muchísimo mayor del que a mí me ha costado, de manera que estoy ganando dinero. Claro, la clase trabajadora norteamericana no tenía suficiente dinero para hacer grandes inversiones. Van entonces a necesitar préstamos que los propios bancos van a hacer. Préstamos que hacen los bancos a un interés además muy bajo. Les interesaba este juego de bolsa. Vale, hasta aquí más o menos va todo claro. A ver, ¿significa que el valor de la empresa en 5 días también se ha quintuplicado? Pues no. En este ejemplo que estamos viendo es esta empresa el lunes tiene X maquinaria, X trabajadores, todos los costes que ya hemos visto en la parte de economía. Bueno, pues la empresa 5 días después, vamos a imaginar que esto es el viernes, pues lógicamente su valor sigue siendo el mismo. Pero el valor de las acciones se ha quintuplicado, es decir, el valor de las acciones se multiplica por 5, pero no así el valor real de la empresa, que sigue siendo el mismo. ¿Vale? Esto es importante de entenderlo para que después comprendáis por qué se da el crack. Bueno, ¿qué es lo que sucede entonces? Bueno, llega un momento en que esa especulación, que es lo que se llama el yo invierto, pido préstamos para comprar acciones y al poco venderlas, esta especulación llega un momento en el que se ve que no va a llegar más, que ya se está agotando, de que la bolsa no puede seguir aumentando el valor de los precios de las acciones. Así que llega un momento en el que el 24 de octubre, el llamado Jueves Negro de 1929, van a salir a la venta 20 millones de acciones. Y a partir de ese momento es cuando aparece el pánico. ¿Por qué? Porque al ponerse en venta tantas millones de acciones, lo que empieza a pensar la gente de a pie, que no sabe de economía, es si se están vendiendo acciones, porque se espera una gran bajada del precio de estas acciones. Pues la vendo estas acciones antes de que yo pierda ese dinero que tengo invertido en ellas. Y lo que ocurre es que inmediatamente toda la población empieza a vender esas acciones antes de que vaya descendiendo aún más el valor de estas acciones. Claro, si tú vendes acciones, a su vez está provocando que el precio de esas acciones sigan decayendo. Es decir, que lo mismo que habían ido subiendo de manera escalonada a lo largo de todos los años 20 en Estados Unidos la bolsa, sobre todo los 2 últimos años, nos encontramos que de repente en 1929, a partir de este Jueves Negro, de un día a otro se da un descenso en picado de este valor de las acciones. Y esto hay que ponerlo en relación con lo siguiente. Hemos dicho que la gente de a pie, para poder invertir en la bolsa, lo que hacía era pedirle préstamos a los bancos. Los primeros que venden y le pierden poco dinero a sus inversiones, pues tienen pérdidas minúsculas. Los que se retrasan en horas, se han dado cuenta de que han podido comprar acciones a $5.000 y resulta que ahora ya va por 2.000, ya están perdiéndole 3.000. Pero lo que ellos habían pedido de préstamo eran $5.000. ¿Pueden hacer frente a ese préstamo bancario? Pues no. Es lo que le va a pasar a miles y miles de norteamericanos que no pueden hacer frente ante esa caída de las acciones a los préstamos que habían contraído con los bancos para poder invertir en bolsa. De manera que no solo nos vamos a encontrar con personas de a pie que se arruinan, sino que muchísimos bancos americanos van a la quiebra. Y aquí viene lo grave. Los bancos norteamericanos van a la quiebra. Esto, si busqué un poquito de información, también pasó en la crisis de 2007 en Estados Unidos. Si los bancos norteamericanos van a la quiebra, lo que sucede a continuación es que primero no pueden hacer préstamos a empresas. Esas empresas, al no tener liquidez económica, no pueden mantenerse abiertas, se ven obligadas a cerrar, por lo que aumenta el paro. Vale. ¿Y al campo? ¿Le afecta esto? Pues imagina, al campo sí le afecta porque la gente de repente no tiene nada de dinero, se van al paro, no hay seguro de prestaciones por desempleo, no tienen con qué alimentarse, por lo que los precios del campo siguen en picado también en descenso, siguen bajando. Así que esta crisis acaba también
hemos visto que con la bolsa acaba también afectando al campo, ¿eh? Los campesinos se ven afectados por ello. Y por último, lógicamente, hemos dicho que las industrias cierran, aumenta el paro como consecuencia de ello, pero como consecuencia también de esto baja la producción. Baja la producción y en teoría podríamos pensar que entonces suben los precios. Pero estamos viendo que hay una población que prácticamente no tiene para hacer frente a esa oferta de producto que se le hace. Vale. ¿Cuándo se hace la crisis mundial? Bueno, pues la crisis se hace mundial cuando los gobiernos de Estados Unidos, con Hoover a la cabeza, deciden que hay que repatriar los capitales que están invertidos en el continente europeo. A partir de ese momento, ¿qué es lo que sucede? Bueno, vamos a ver, la crisis empieza en Estados Unidos, las empresas norteamericanas que están en Estados Unidos empiezan a invertir solo en su territorio, nada de exterior. Empieza a llegar ciertamente la crisis a Europa. Estados Unidos además va a plantear una política proteccionista, es decir, a partir de ahora pongo aranceles a todos los productos que vengan del exterior para fomentar el consumo de los productos autóctonos, los del territorio, y eso lo que va a provocar es una quiebra del comercio internacional. Los dos países además más afectados por todo esto van a ser los dos derrotados en la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria. ¿Por qué? Bueno, pues ya sabéis, porque Alemania ha estado sobreviviendo a lo largo de los años 20 gracias a estos empréstitos norteamericanos para poder primero reconstruirse y lo más importante hacer frente a esas reparaciones de guerra, y resulta que de repente esas ayudas norteamericanas se frenan en seco. Así que la crisis llega al oeste de Alemania, a Austria, empresas cierran, bancos en quiebra, industria cerrada, aumenta el paro, disminución de la producción, problemas sociales, que ya veremos después, y en relación con lo que veremos en otro tema, aparición de los totalitarismos. Partido nazi, por ejemplo, en Alemania, o la llegada al poder del partido nazi en Alemania. Reino Unido y Francia, pues lógicamente se van a ver arrastrados por esta crisis. También de manera indirecta. Estados Unidos, los préstamos a Alemania ya deja de llevarlos a cabo. Alemania hemos dicho que va a la quiebra, no puede hacer frente a los pagos y por lo tanto, a su vez, Francia y Reino Unido se ven prácticamente incapaces también de devolver esa deuda que tenían contraída con Estados Unidos. En otros países del mundo, pues Japón también se va a ver afectada por esta crisis y el único que sale adelante y que va a venderlo como un éxito a través de la propaganda va a ser la Rusia de la Unión Soviética, mejor dicho, de Stalin, que ellos siguen envueltos en esos planes quinquenales que vimos en el tema anterior y que le permiten hacer un desarrollo industrial con un crecimiento que sea corto, pequeño, pero duradero en el tiempo. Bueno, pues lo dejamos en este tema por aquí, este capítulo, y ya mañana vemos otro sobre la Gran Depresión y sus consecuencias.